Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Uno de los temas que está presente en la campaña son las permanentes declaraciones de Evo Morales y de algunos representantes del eje bolivariano. Y luego de las declaraciones de Evo Morales señalando que Pedro Castillo representaba el triunfo del eje bolivariano, señalando que el programa de Perú Libre y Pedro Castillo de alguna manera era una reproducción del modelo bolivariano, aquí en el Perú surgieron muchas preguntas, porque en general los gobernadores del sur, es decir, el señor Walter Adubiri, exgobernador, o el señor Elmer Cáceres, el señor Zenón Cueva, o el gobernador el exgobernador en el norte, el señor Gregorio Santos, todos ellos se han opuesto a la inversión en minería, en recursos naturales y particularmente el cobre. Y todos estos señores se han declarado socios y respaldan al señor Pedro Castillo. Y el Perú, este es otro elemento para el análisis, es el tercer país con mayores reservas de cobre del planeta. Y por otro lado tiene la potencialidad de la explotación de litio, ¿no? Con muchas ventajas sobre Bolivia, Chile y Argentina. Bueno, queremos saber cuál es el interés geopolítico del llamado eje bolivariano en los recursos naturales. Y para eso hemos convocado a nuestro amigo Juan Claudio Lechín, periodista, escritor boliviano, quien ha tenido la gentileza, como siempre, de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por el diálogo. Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, Víctor, de escucharte y agradecido. Bueno, mira, quisiera para que los peruanos se enteren, ¿cuál es el interés del eje bolivariano en la geopolítica? ¿No es cierto? En la geopolítica y la relación con los recursos naturales, ¿no es cierto? Hemos visto lo que ha pasado con el petróleo venezolano, con el gas boliviano y lo que puede pasar con el cobre peruano y el litio peruano. Reflexionemos sobre esto, Juan Carlos. Gracias. Muy amable, gracias, Víctor. Sí, yo creo que hay que verlo como una película, ¿no? Porque no es una fotografía. No es que el populismo chavista, cubano, es una fotografía, es una película. Es una película que comienza haciendo grandes ofertas al pueblo, conmoviendo a ese pueblo en lo más profundo de su ser, conmoviéndolo con sus hijos, con su cultura milenaria, con sus recuerdos, con su entorno que ama, y a partir de eso, y por supuesto con su pobreza, con sus grandes dolores de inequidad e injusticia, y a partir de que puede seducir al pueblo de esa manera, empieza a tomar el poder, apoyado por ese pueblo. Entonces, seduce al pueblo, con ese pueblo toma el poder, y cuando toma el poder se sube, en esa larga película, estamos viendo una película, se sube al poder y empieza a destruir todas las instituciones democráticas y se entroniza como una dictadura arcaica. Hasta ahí, para el pueblo no habría pasado mayormente nada. Ha destruido a las grandes empresas, ha cambiado, ha hecho un cambio profundo, ha cambiado una élite que existía antes y ahora se suben ellos, ¿no? En esa película. Y una vez que han controlado la sociedad, el tigre, la hiena, se vuelca y destruye al pueblo. Esa es la película, ¿no es cierto? Entonces, en el camino de esa película está pavimentada por el engaño. Yo creo que las mujeres son más capaces de comprender el engaño del populismo porque las mujeres son menos propensas a dejarse engañar. Una mujer que se deja engañar y que cree los cuentos de sirena de los galanes que hay en el mundo, terminaría pues con 30 hijos, ¿no? Por eso la mujer siempre es más alerta a la voz dulce, a la palabra engañosa. En eso es más cauta. Nosotros los hombres nos entregamos más a la épica, al engaño de un porvenir ilusorio, ¿no? En cambio la mujer, como es a la utopía, como la mujer es más terrenal, y es más terrenal por los hijos, es más terrenal por el hogar,
es más terrenal porque es en el fondo más práctica. Tiene pruritos, y si vemos en el caso de Venezuela y de Bolivia, aunque obviamente hay mujeres que participan y se dejan llevar por la ola de este engaño, pero en esta gran película pavimentada del engaño todo el tiempo, hay muchas promesas que se hacen, Víctor. Y una de las grandes promesas es, vamos a recuperar, qué Los lindo recursos suena, ¿no? naturales. Vamos a recuperar los recursos naturales para la patria. Magnífico. O sea, y eso se expresa, el señor Pedro Castillo en el Perú tiene ese discurso y él propone la nacionalización y la expropiación de las minas y de Claro, todas las inversiones en claro. recursos naturales, aunque le pone un condimento, ¿no? 70% del impuesto a la renta se quedaría en el Perú, pero eso es una forma clara de nacionalizar, ¿no? El que no quiere se va, dice él, ¿no? Bueno, esa es la promesa que tú estás describiendo. Claro, eso suena, oye, qué magnífico, ¿no? Recuperar lo que es tuyo. Antes tenías Bueno, una casa, te la quitaron y la recuperas. O sea, es hondo ese y eso es lo que clamor. pasó en Venezuela, por ejemplo, con el caso del Entonces, petróleo. sí, todavía estamos en el momento de la película donde tú estás convenciendo con una palabra dulce de tomar una acción radical, favorable, linda, hermosa. Entonces, efectivamente, el pueblo dice, claro, ¿por qué le vamos a estar dando a los gringos, a estos tipos, ¿no es cierto?, nuestras riquezas como pueden ser para nosotros. Hasta ahí el sueño es perfecto. El problema es que cuando uno se despierta ese sueño, para sacar ese mineral se necesita tecnología, trabajo, organización, inversión, plata, dinero. Y todo ese dinero va a generar trabajo. Entonces hay una larga cadena de realidades que un sueño no las ve, ¿no? Es como cuando uno le promete, cuando un joven le promete a otra joven que si le da besos y le da sus favores, se va a casar con ella. Claro, El, pero entre la promesa bella, dulce, y la realidad que es ir, trabajar, traer la plata al hogar, casarse, el anillo, comprar los muebles, ¿no? Tomar compromisos, responsabilidades, es una diferencia total, ¿no? Entonces, en ahora, esa en el caso, película, y con esto ¿por qué no? termino esta parte, en esta película hay que diferenciar muy bien el engaño de la seducción, de la palabra linda de recuperar lo que es de uno, frente a la realidad. Adelante, Víctor, sí. En el caso de PDVSA, por ejemplo, Ah, antes de ahí está. nacionalizarse, ¿no? Antes de Yo, nacionalizarse, Venezuela tenía la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, ¿no? El día de hoy, todavía. el día de hoy, claro, todavía, el día de hoy no se sabe porque no han habido exploraciones, pero el día de hoy no hay gasolina en Venezuela. Hay por horas, está Sí. racionado Yo, en algunos grifos. Y PDVSA es un cementerio, es decir, una de las empresas estatales más poderosas del planeta, ¿no es cierto? Es un cementerio. Entonces, cuéntanos yo, el tema, por ejemplo, cómo el tema del petróleo sirvió para fundamentar todo el eje político bolivariano, desde Cuba hasta las sí. acciones y las campañas electorales en toda América del Sur. Sí, conozco poco de lo que pasa en Perú, a pesar de que vivo en el Perú, porque tengo trabajos de investigación intelectual, sobre todo del populismo en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en México. Y a veces uno no tiene... Pero el populismo es un solo sistema de la toma del poder absoluto. Y para la toma del poder absoluto usan el engaño. Y uno de los grandes engaños que está como en la psique de las colectividades es recuperar los recursos naturales, que son nuestros, nuestra heredad, nuestra tierra, ¿no? Muy bien. En Venezuela, cuando sube Chávez, efectivamente pasan a la recuperación de los recursos naturales que era el petróleo.
comienza la película, otra vez, siempre en película, porque ellos trabajan a través del tiempo. Nunca ellos hacen que sucedan las cosas de manera inmediata, como Fidel Castro en los años 60. En este caso, hacen que las cosas lentamente, como la rana hervida, que mientras calienta el agua, la rana no se sale, se adecúa a la temperatura y cuando ya se hierve el agua, la rana muere sin darse cuenta de que se ha estado adecuando al creciente calor. Nacionalizan el petróleo en Venezuela y viéndolo en una película, Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios de petróleo. Y era efectivamente PDVSA, Petróleos de Venezuela. PDVSA, Sociedad Anónima. PDV, Sociedad Anónima. PDVSA. Una de las grandes empresas del mundo, 3,5 millones de barriles diarios, que aún con un petróleo barato, era muchísimo dinero, y por eso se le llamaba la Venezuela Saudita, porque era Claro, como la Arabia Saudita, riquísima, ¿no? Y había para todo el mundo, era una sociedad, yo he sido venezolano, yo he vivido desde los 11 años, cuando me fui del Perú, del colegio, me fui a Venezuela, y hablé venezolano, con acento venezolano, gesticulé como venezolano, y hasta que volví al Perú, a los 20 años, estuve en Venezuela y después mi familia venezolana, tíos, primos, carnales, por mucho tiempo hasta ahora, ¿no? De tal manera que mi raigambre venezolana es muy fuerte. Y cuando uno ve una sociedad como la venezolana, que era de una abundancia, nosotros éramos clase media, Víctor. Nosotros no éramos gente de trabajo, de la clase media. Yo cuando llego a Venezuela me quedo estupefacto de las autopistas aéreas en el año 68, que yo no los había visto ni en el Perú ni en Bolivia. Me quedo estupefacto de los supermercados en cada barrio, que en el Perú uno todavía compraba en el mercado, uno todavía compra, el único mercado así grande era Escala Gigante, en la avenida La Marina, el único, ¿no? Después eran mercados, el chino de la esquina, ¿no? En Venezuela no, era todo. Y el petróleo estaba en $2. ¿Cómo era esa sociedad rica que con el petróleo en $2 ya había abundancia? Cuando el petróleo, estando yo ahí, sube a $12, se extuplica el precio. Olvídate, hermano. Le daban becas a los estudiantes venezolanos, se llamaba la beca Mariscal de Ayacucho, a lo que quisieras. Tú querías ir a aprender danza Kathakali del sur de la India, beca. Querías ir a París a aprender, no sé, coiffure, esto. Una pregunta Física ahí, en Inglaterra. una pregunta ahí. En ese momento, digamos, el petróleo fundamentaba una clase media poderosa en Venezuela, ¿no? Y, digamos, había un sector agrario relativamente respetable con un sector privado pujante, Mucho. pero, digamos, Venezuela en ese momento cae en lo que se llama la maldición de los recursos naturales, es decir, no utiliza esos recursos naturales para consolidar sus instituciones, para consolidar su economía, para diversificar sus rubros económicos. Algo de eso sucede. Sucede. Era Y una eso, cosa, era una cosa permanente. Tienes tanta razón, Víctor, que eso lo anticipa desde el año 63 un hombre extraordinario que se llamaba Juan Pablo Pérez Alfonso, que fue ministro de Petróleo y que escribió un libro que se llama Sembrar el Petróleo en los años 60. Y efectivamente siempre se lo recuerda a Juan Pablo Pérez Alfonso en Venezuela porque no se sembró el petróleo. Significa ese dinero, como tú bien dices, no se usó para... Y eso que había harta industria y había harta agricultura y la leche, por ejemplo, Industrias Carabobo, hermano, cuando íbamos a jugar béisbol de niño te comprabas un cuarto de leche. No, O sea, quizá una para que abundancia. los peruanos... Pero, como tú bien dices,
no se, ese monto de dinero no se logra tamizar en la economía como Claro, investigación quizá para que tecnológica. los peruanos entiendan, uno podría decir que Venezuela en ese entonces era las dos terceras partes como Miraflores, Magdalena y San Isidro, ¿no? ¿No es Claro, cierto? Es decir, claro. una cosa así, y todo fundamentado en el petróleo, ¿no? Es decir, todo Sí. fundamentado en el petróleo. O sea, estamos hablando de los amigos venezolanos que hoy día venden caramelos en las Todavía esquinas. no, todavía no, todavía No, pero no, digamos, todavía ellos no, son los porque nietos de esa generación, son los todavía nietos, no, pero estamos por hablando de esa favor. generación, de esa prosperidad, ¿no? Lleguemos por la película, ¿no? A Lleguemos ver, a por la ver, película. Entonces, en los años 70, yo vivo parte de los años 60 en el Perú, parte de los años 60 en Venezuela. En los años 70 eso era, hermano, una abundancia ya descomunal, como te cuento. Lo que quisieras ibas a estudiar y te pagaban en dólares, y te ibas a Inglaterra, donde quisieras, los jóvenes, ¿no? Y como tú bien dices, yo recuerdo haber llegado a Venezuela y el taxista me contaba cómo se había ido a París con su mujer, el taxista. mm, Era una cosa así y no digo Caracas, yo he conocido Venezuela de oriente a occidente, de norte a sur, hasta la Amazonía, hasta la frontera con el Brasil, en Santa Elena. Entonces he conocido muy bien Venezuela, de niño, ¿no? De niño joven, o no de niño, ¿no? Entonces, pasa esa evolución y empieza la gente a descomponerse el sistema político porque siempre la democracia, como es más transparente, se ven más los defectos. Es como la persona que no se maquilla, entonces ya empieza a verle las arrugas, ¿no? La democracia es más así, las dictaduras no te dejan ver nada, por lo tanto, uno no sabe la cantidad de delincuencia que hay allá adentro. En la democracia es todo más claro. Cualquier movimiento en falso, suenan las alarmas, la prensa te señala, ¿no? Y eso pasa en Venezuela. Efectivamente, el poder político, como tú bien sabes, es el complicado, sistema no es político se ecuménico. deteriora, el sistema político, el sistema de partidos se deteriora como pasó en Bolivia, como pasó en Sí, Ecuador, como está ahorita pasando vamos, en ahorita vamos, Chile ahorita y vamos. como está pasando en Seguiremos en la Colombia. película. Entonces, en todo ese periodo, como todo se ve más en la democracia, es más atacable la democracia. Entonces, cualquier tropiezo en la democracia, te haces burlas, señalas, porque es más transparente. Entonces llega un momento en que esa transparencia que es característica de una democracia, como los seres humanos no somos ecuménicos ni santos, el poder político tiene pues sus cosas, ¿no? O sea, porque es el poder. Lo que pasa es que las instituciones controlan ese fiero ser humano, ¿no? Pero esa transparencia va a producir que aparezca el caudillo mesiánico, Chávez, con la típica palabra del caudillo mesiánico, y ahora todo va a cambiar. Efectivamente, una sociedad decepcionada del sistema político se sube a esta propuesta de todo va a cambiar y entra en el engaño que estábamos hablando, en el ensueño. En medio de ese ensueño, de esas muchas mentiras, porque el engaño, el cinismo es una característica fundamental de este modelo. Además, es un arte, ¿no? Porque cuando mienten no te das cuenta, ¿no? Tienes que ser muy mosca, muy Ajá. avispa para darte cuenta. Entonces, ahí dicen, los recursos naturales ya eran de Venezuela los recursos naturales. En Venezuela no habían empresas extranjeras trabajando desde el primer Carlos Andrés Pérez de los años 70. Pero bueno, hace la conversión. Al segundo año de gobierno firma un acuerdo con Cuba donde le regala por decreto ley a Cuba 150.000 barriles de petróleo diario. Nadie sabía a cambio de qué. Decía, le regalamos a cambio de asistencia. Y ahí le mandan pues gente de inteligencia, gente de movimientos sociales, ¿no? Le mandan todo el aparato cubano a Venezuela. ¿Qué sucede con esos recursos naturales? Venezuela llegó a producir, como decíamos, 3,5 millones de barriles de petróleo.
Después de ese sueño, produce medio millón de barriles de petróleo, no llega a medio, ¿cierto? Antes, las concesiones las tenía Venezuela, pero también Estados Unidos. Hoy, todo, no una parte, toda la faja bituminosa del Orinoco que constituye todas las reservas de petróleo venezolano están en manos chinas y rusas. O sea, los verdaderos lacayos de las patrias fueron los chavistas, fue el populismo. Los O sea, verdaderos en realidad entreguistas. entregaron sus recursos naturales, pero, digamos, no sé, yo no conozco exactamente cuál es el sistema tributario, me imagino que pagarán algunos impuestos por la explotación, pero el déficit fiscal, digamos, en Venezuela es de tanta envergadura que no sirve para nada, ¿no? No sirve. Y además no les interesa. Como no hay un pueblo como en la democracia y una prensa que interpele, porque finalmente mal bien en democracia haces tu parquecito, tu carretera, sí, mal bien, digamos, ¿no? Porque sabemos que hay zonas grises, por decirlo de alguna manera. En una dictadura como la de Venezuela, una vez que capturaron el poder político, enfilaron en contra del pueblo, Víctor. Y al Ahora, enfilar en contra del pueblo, al meterle el acelerador contra ese pueblo que empezaba a protestar, que empezaba a despertar del engaño, dijeron, ustedes quieren despertar del engaño. Le mataron 400 estudiantes en una jornada del 2015, a tiros, ¿no? Nada de tropiezos, ¿no? Tiros con mira telescópica, en la cara, disparos. Entonces, lograron atemorizar tanto y generaron otra técnica que tienen los populistas, que es la del hambre. Eso ya viene de este Lenin. Ya Lenin generó la primera efectivamente. hambruna, que se llamó el Holodomor, en el año 20 contra Ucrania, para hacer ceder a Ucrania, que estaba medio rebelde contra los bolcheviques. Y eso lo conocemos bien tú y yo y todos los que hemos estudiado la historia de la Unión Soviética. Entonces, esa técnica la aplica Cuba también. Entonces, genera hambre, y al generar hambre generas dos cosas. Uno, sumisión, ¿no? Mm, Y otra, distracción. Todo el día tienes que ir a buscar una cebolla, hermano. Ya no Ahora, es, eh, termino esta fase de la película. Entonces, ya no es, anda, ¿no? Toma un sol, o dos, o cinco soles, y cómprate, no sé, dos tomates y tres, no hay tal. Todo el día estás buscando en Cuba y en Venezuela dónde comprar una cebolla, dos tomates, arroz, una libra de arroz, y recorres grandes distancias y tu tiempo está en la supervivencia. Entonces, en así es. ese choque de una nación rica, de clase media abundante, que en su momento pensó que era poco lo que tenía y que quería más, le llega el caudillo mesiánico, le llega el populismo, el prometedor, y le dice, vamos a ir hacia el futuro, y en ese futuro lo hunde, y el venezolano, que era un hombre tan soberbio, porque era tan rico, y digo hasta los pobres eran ricos, como te cuento, el taxista iba a París, Ujú. empezaron a caminar fuera de Venezuela, a irse a pie a donde pudieran. Entonces, esos jóvenes que en otros países con más democráticos, con más prosperidad, que están pensando en comprarse unos Nikes, ¿no? Esos jóvenes venezolanos, cuando llegaron al Ecuador, sus zapatos ya no tenían zapatos, estaban destruidos, habían caminado 2, 3 meses, comiendo Ahora, apenas, ¿no? escúchame, Juan Ese es Carlos. el efecto de esa prometida nacionalización. Ahora, el modelo boliviano tiene una característica, ¿no? Digamos, el modelo boliviano reproduce prácticamente todas las características del modelo venezolano, pero en el modelo boliviano todavía hay algunos contrapesos institucionales, algunos contrapesos en la sociedad,
también, digamos, hay un sector privado todavía un poco más activo en la economía, hay un sector privado. Y quizá todo esto explique las particularidades del modelo boliviano, pero en el caso del manejo del gas, ¿no? Y los contratos que habían con Argentina y Brasil en la época en que estaban controlados por el eje bolivariano, ¿no es cierto? De alguna manera también revelan, reflejan la utilización de los recursos naturales a favor del populismo, del caudillo populista, en contra de los intereses de las mayorías, ¿no? Sí. En el caso boliviano, hay varias razones por las que Bolivia no fue tan fácil de someter Y como... no sigue siendo fácil todavía, ¿no? A pesar de que la Sí, expresidenta Yanín Áñez está apresada injustamente sí, por el régimen de Evo sí. Morales. Totalmente injustamente apresada, y es una barbaridad que la comunidad internacional no diga nada por una violación tan flagrante de todos los derechos y eh, de todas las condiciones del vivir básicamente en libertad y en decencia. El caso boliviano tiene algunas connotaciones porque nosotros siempre, como decían en los años 70 aquí en el Perú, decían la tasa de golpes de Estado más grande del mundo la tiene Bolivia. Entonces, es verdad, nosotros siempre hemos sido un poco desarreglados, digamos. Vamos y peleamos, ¿no? En Bolivia es frecuente que las señoras y los compañeros se enfrenten a los tanques sin nada y digan, mátame, mátame, ¿no? O sea, hay una cosa así aguerrida que se produjo en las luchas ciudadanas sindicales de los años 40 en adelante, ¿no? Entonces, hay una politización muy fuerte en la sociedad que genera niveles de resistencia muy fuertes. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, Evo Morales gozó en una sociedad bastante pobre, porque es bueno decir que Bolivia tiene la mitad del ingreso per cápita peruano, ¿no? Y por lo menos menos de un cuarto del Sí. Producto Interno Ahora, Bruto. eso hay que explicarlo bien porque el PBI boliviano, el famoso modelo de Evo Morales, que la izquierda y los bolivarianos reivindican, es un cuarto del PBI peruano, es un cuarto, 40.000 millones de dólares aproximadamente. Lo que Sí, pasa es que Bolivia tiene muy poca población, tiene 12 millones de sí, personas. Entonces, en 10. esa matemática, el PBI per cápita boliviano es la mitad del peruano. Pero si el Claro. PBI, sí, Bolivia, que tiene el mismo territorio, extensión territorial casi que el Sí, Perú, tuviera la misma sí, población, su per cápita sería una tercera parte, una cuarta parte del peruano, ¿no? Valga sí. la aclaración, Juan Sí. Claudio. Entonces, nosotros tenemos la mitad del ingreso de ustedes. Ustedes tienen, si no me equivoco, 8 o 9 mil, y nosotros tenemos 4. 6.500, 7.000, ¿no? Sí, 6.500, ¿Perdón? Sí, 6.500, nosotros 7.000. andamos en 3.000 Sobre y los tres, 500. sobre los tres, Sí, 3.200, sí. 3.500. Entonces, siendo la mitad y siendo una población bastante pobre con clases medias pequeñas, tenemos una zona agraria muy fuerte que produce los alimentos en Bolivia todavía. De tal manera que en Venezuela, en 2 quinas, acabaron con los alimentos venezolanos porque lo producían grandes empresas. La industria Carabobo de leche, dijo también Chávez, esta industria va a ser para el pueblo. Y se la dio al pueblo, la industria de vacas de leche Carabobo, y Ahora la no hay gente se leche. comió las vacas, se comió Sí, las vacas, hermano. Y después no hubo leche. Hasta hoy no hay leche. así es. No En hay leche. Venezuela, te doy un dato, se botaba la leche porque tenía un precio más bajo que el agua. Se botaba para que suba el precio, Imagínate. ¿no? Hacía No, bien, tanta lo de, leche, digamos. lo de Venezuela necesita, digamos, Entonces, cuando vamos a Bolivia, la realidad es distinta porque tiene cientos de compañeros y de familias campesinas, indígenas, originarias, ahora, permíteme eh, ahí hemos que hecho, tienen una vaca, 2 vacas, y que por lo tanto no puedes golpearla a nombre
de la destrucción del capitalismo y de la burguesía, porque eso es una defensa Pero en también. el caso del gas, sí, digamos, hubo un Ahí intento de llegamos, nacionalización. ahorita Digamos, llegamos. Entonces, uno de los problemas para que no se instale tan rápido en Bolivia es que somos gente más pobre, pero a la vez que tenemos una base alimenticia más amplia. Las grandes empresas agrícolas del Oriente producen casi todo para la exportación, ¿no? El Santa Cruz. alimento nuestro, Santa Cruz, el alimento nuestro cotidiano lo producen los mercados populares, ¿no es cierto? Entonces, esa es la dificultad para que ellos tuerzan la alimentación en Bolivia. Dos, bien importante, Evo Morales disfruta de los superprecios. En la primera Cuando etapa Evo del gas. Morales casi y estaño y cobre y zinc y wolfram. Cuando Evo Morales nacionaliza los hidrocarburos, Lula espontáneamente, porque pertenece al mismo modelo, decide pagarle más para financiar la revolución de Evo. O sea, imagínate que tú le quitas a alguien la casa y te paga más alquiler. ¿No es cierto? La cosa de locos. Entonces, esa figura de una prosperidad económica también se debe comprender por un problema de estrategia del modelo. El modelo no ataca a la economía de inmediato. No ataca a la economía de inmediato. Claro, Primero pero el lo que ha modelo... pasado, permíteme, Juan Claudio, lo que ha pasado en el tema del gas es que hubo un intento de nacionalización, pero al final se renegociaron los contratos, de modo tal que ahora las empresas que se han quedado en Bolivia, las empresas privadas, creo, la Shell está entre ellas, ¿no? No son dueñas del commodity, sino se les paga por el servicio, ¿no es cierto? Ahora, este modelo de nacionalización, entre comillas, lo que ha significado es que las empresas no continúen haciendo exploraciones. no hace. Entonces, lo que ha pasado con el gas de Bolivia es que el gas de Bolivia se acaba en unos años, en menos de 10 Claro, años se va a acabar Bolivia. O sea, Bolivia se queda sin gas, sin gas. sin su oro líquido. Ese es el modelo de Evo Sí, Morales. sí. Entonces, la nacionalización va a producir en manos de los populistas, por un lado, la extinción del bien, ya sea porque no hay exploración o ya sea porque llega China y Rusia y se quedan con A eso. a ese tema me gustaría hablar finalmente contigo, el tema geopolítico mundial y los recursos naturales. O sea, muy rápidamente nos estás contando la película del petróleo venezolano, del gas boliviano, y Pedro Castillo quiere contar una película sobre el cobre peruano. El Perú es la tercera reserva mundial de cobre, todavía, ¿no? A pesar de la explotación de los yacimientos, y el litio peruano. El litio peruano es muy particular, no se explota en salares, donde hay poca cantidad de litio, ¿no? En los famosos salares de Bolivia, de Chile, de Argentina, se explota en otro tipo de territorio. Entonces, ¿y cuál es esta geopolítica? Estamos mirando petróleo, gas, cobre, litio, y por otro lado tú señalas que China y Rusia son los que están explotando en la franja del Orinoco en Venezuela. ¿Cuál es la política de los recursos naturales de este eje bolivariano? ¿A qué apuntan? ¿Qué buscan? Ya que estamos viendo que no es el bienestar del pueblo, no es el No, crecimiento, no es la reducción de no. pobreza. ¿A qué apuntan? Apuntan a sacar una élite y subirse a ellos, primero, ¿no? Cuando dicen hay que hacer el cambio, entonces dicen hay que sacar las élites. Lo que no dicen es hay que sacar las élites para que me suba yo. ¿No? Se suben ellos y se vuelven riquísimos, 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 y el gran damnificado es el pueblo, porque lo que hay que ver no son las élites, Víctor. El marxismo-leninismo nos ha acostumbrado a mirar las élites para juzgar un sistema político. No, para juzgar un sistema político hay que mirar al pueblo. ¿Cómo le va al pueblo? En todos los sistemas políticos les va mal al pueblo. En la monarquía, en el comunismo, en el fascismo. El único sistema político
que le va más o menos bien al pueblo o no le va mal, es en la democracia y en el capitalismo. No es perfecto, ¿no? Pregunta, Juan Entonces, Claudio. La relación sí, con China, con Rusia, ahí voy, ahí voy, con ahí los voy. países Porque del hecho Caribe. esta aclaración, lo que hay en el mundo hoy es una guerra global entre el capitalismo y el comunismo. Esa es la guerra global. Le Con llamamos diferentes ropajes, populismo, con con diferentes diferentes envolturas. ropajes, porque el comunismo, cuando ha dejado de ser tan ideológico como fue en nuestra época, ¿no? Ahora ya trabaja en general con grandes agregados, por lo tanto, un tipo de la izquierda A se pasa a la izquierda B sin problema. En nuestra época, pasarse de maoísta a moscovita era un drama, y de trotskista de Mandel a Trotsky, no, pues eran, ¿no?, unas Biblias que había que leer o de guerrillerista a la guerra popular prolongada era otra cosa. Entonces, el credo era muy fuerte antes y hoy ese credo se ha Se ha vuelto morigerado, ¿no? más pragmático, Más digamos, pragmático. más leninista en el sentido de que salvo el poder todo es ilusión, Todo es ¿no? ilusión. Ahora, Entonces, en ese sentido usan todos los instrumentos y todos los nombres. Y ahí Fidel Castro ha trabajado mucho. Yo creo que es uno de los grandes artesanos geniales de este modelo populista de hoy. Entonces, lo que ellos hacen es una guerra global para retomar el poder en todos los países a partir de monarquías lumpen. Si uno analiza la verdad de cada uno de estos caudillos mesiánicos, es una eh, monarquía es una monarquía porque se suben no ellos, son constitucionalizada. reyes, su corte es el partido, ¿no? Entonces el partido No, pone incluso en los modelos más extremos reproducen las dinastías familiares de sangre, podemos- sí, de sangre sí, de las épocas previas a la modernidad, como ha pasado en total, total, Cuba y en eh, Corea del y en Norte. Corea del Norte. Pero en ausencia, porque hay varios tipos de monarquía, ¿no? Hay monarquías donde las cortes eligen al rey, que es el caso de la China. Ya cada vez menos, ¿no? Porque ya Xi Jinping ya se ha apropiado, ha centralizado la China. Pero en general las monarquías comunistas es el partido, que es la corte, la que decide la suerte del poder, ¿no? En las monarquías, en el comunismo sucesorio, ahora resulta que en Cuba han nombrado al yerno. Los tarados del New York Times dicen, Cuba está desorientada porque ya no está la familia Castro. No está la familia Castro, está el hijo de Raúl Castro, que se llama Alejandro Castro Espín, que es jefe de todos los servicios de inteligencia, y está el yerno, el ex marido de la hija de Raúl Castro, que está gobernando Cuba, que es este tipo de apellido compuesto, ahorita se me escapa. Pero lo cierto es que este modelo es un modelo que va a destruir a los pueblos. Otra vez, olvidémonos de las élites. Nosotros seguimos que las élites, y cuando sale una élite, la que viene es igual de fatua, es igual de abusiva, es igual, ¿no? Lo que hay que ver es el pueblo, y en la democracia y el capitalismo el pueblo tiene posibilidades. Un Obama que sale negro, que sale pobre y que llega a ser presidente, una persona que trabajando genera una economía, ¿entiendes? Que tiene su platita, que sus hijos van a la universidad. Eso Muy no bien. existe, ¿no?, De en el comunismo. acuerdo, Juan Claudio. Te agradezco infinitamente por esta intensa, profunda conversación. Bueno, Dale. hemos hecho una pequeña película, un pequeño Sí, sí, documental sí, del eje sí, son bolivariano en tremendos. América Latina, los recursos naturales, la geopolítica. Te agradezco infinitamente y seguramente seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias, Juan Gracias, Claudio. Víctor. Como siempre, un honor estar en tu programa. No, el honor es nuestro. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.